Muy bien, vamos a continuar con la segunda parte de citoesqueleto. Ya habíamos hablado respecto a las proteínas que se van a asociar con los microtúbulos, ¿no? De las MAP motoras, las MAP no motoras que van a tener más una función estructural. Hablamos de las tau, ¿no? Y hemos dicho que las tau, cuando están alteradas, estas van a generar taupatías. Dentro de estas taupatías está el Alzheimer, pero hemos dicho que no es la única enfermedad. No se olviden también de la parálisis, y es importante. A veces les preguntan aquello que ustedes dicen no es importante. Entonces, eso es lo que entra a veces, ¿ya? Entonces, parálisis supranuclear progresiva o la demencia frontotemporal. Esas dos enfermedades más el Alzheimer van a ser parte de las taupatías. Bueno, ahora pasemos a la parte de las agrupaciones. Los microtúbulos se van a agrupar ¿para qué? Para formar estructuras complejas. Estas estructuras complejas son estructuras especializadas que van a llevar a cabo determinadas funciones. ¿Y qué estructuras complejas van a formar? Los centriolos, por ejemplo, cilios, flagelos. Entonces, la agrupación de microtúbulos forman estructuras muy complejas. Entre estas, centriolos, cilios y flagelos están formados por grupos de microtúbulos. ¿Y cómo se van a agrupar? Se pueden agrupar en dúos, se pueden agrupar en tríos, se los llama dobletes cuando se unen dos microtúbulos o tripletes, como podemos ver en la imagen, cuando se unen tres microtúbulos. Vamos a empezar a describir a cada una de estas estructuras complejas, los centriolos, los cilios y los flagelos. Empecemos con la parte de los centriolos. Los centriolos están formados por 9 tripletes y podemos ver acá, miren, estos son tripletes, tenemos un triplete, aquí hay otro triplete que están formados por 3 microtúbulos. Entonces tiene 9 tripletes. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Cómo podemos determinar o cómo vamos a caracterizar a esta estructura? Se la va a caracterizar como 9-3, ya, es decir, hay 9 tripletes. Y si les pusiera 9-2, ¿qué significa? 9 dobletes, entonces es importante, ¿ya? Los centriolos están formados por 9 tripletes y podemos contarlos. Miren, aquí hay 1, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 tripletes, ya 9-3. ¿Y por qué está el más 0? Porque estas no van a estar asociados a otros microtúbulos, no poseen microtúbulos en la parte central. Miren, los 9 tripletes van a formar una estructura cilíndrica hueca, es como un barril hueco, no hay nada en la parte central. Como no se asocian y no van a poseer microtúbulos en la parte central, es más 0, pero si en la parte central existiera un microtúbulo, sería más 1, o 2 si es que existieran 2, ¿no? En este caso, la estructura se va a caracterizar como 9-3 más 0. Bueno, estos centriolos, como hemos dicho, están formados por 3 microtúbulos. Estos microtúbulos van a denominarse microtúbulo A, microtúbulo B y microtúbulo C. Por ende, los tripletes están formados por microtúbulos A, B, C. Y pueden verlos acá. Miren, A, B, C. Acá también podemos encontrar microtúbulos A, B, C. Todos los tripletes tienen microtúbulos A, microtúbulos B y microtúbulos C. Algo importante respecto a esto. Recordemos que los microtúbulos están formados por protofilamentos, 13 protofilamentos, ¿verdad? Por ende, miren, a esos microtúbulos se los llama microtúbulos completos, pero también existen microtúbulos incompletos, es decir, aquellos que están formados por una cantidad menor de protofilamentos, 10, 11, 9. El microtúbulo A del triplete es un microtúbulo completo, ya es un cilindro completo, es decir, tiene 13 protofilamentos. Pero los microtúbulos B y C van a ser incompletos porque solo van a poseer 10 protofilamentos. Entonces, los A, toditos los A de estos tripletes son completos, 13 protofilamentos. Toditos los B y C son incompletos, van a tener 10 protofilamentos. Bueno. Algo importante igual acá es que estos tripletes se van a unir con otros tripletes. Miren, este triplete se une con el triplete adyacente y lo van a hacer por unas estructuras, unas proteínas llamadas las nexinas. Acá donde estoy apuntando, chicos, esta es una nexina que está uniendo a este triplete con el triplete adyacente. Y algo importante acá, este triplete va a unir su microtúbulo A con el microtúbulo C del siguiente triplete. Siempre se van a unir como la cabecita con la colita, es decir, que acá, la A, se va a unir con la colita del otro triplete, el C. Siempre A con C. A con C. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, acá solo tenemos dos microtúbulos, A y B, ¿con quién se uniría A? Con el microtúbulo
B en este caso, ¿no? Entonces, eso también es bastante importante. Y aquí está lo que les estaba mencionando. Miren, cada triplete se une con el siguiente. Aquí tengo un triplete, se está uniendo con el siguiente triplete por estas proyecciones proteicas que se llaman nexinas. Y estas nexinas recorren toda la longitud del microtúbulo A de cada triplete y lo van a unir con el microtúbulo C del triplete vecino. Vean, el A en toda su longitud se va a unir con el microtúbulo C mediante estas nexinas. Bueno, entonces eso sería lo importante acá, ¿no? Podemos ver acá que son microtúbulos simples, dobletes, tripletes, ¿no? En este caso estamos observando los tripletes del centriolo. Bueno, entonces eso sería lo importante. Hasta ahora, no olviden la parte del centriolo, su estructura es 9,3 más 0, es decir, tiene 9 tripletes y no tiene ningún microtúbulo en la parte central. Lo que habíamos mencionado respecto a los centriolos, también les dije que estos van a tener microtúbulos, cada triplete tiene microtúbulos A, B y C. El A es un microtúbulo completo, tiene 13 protofilamentos, B y C son incompletos, tienen 10 protofilamentos. Se conecta un triplete con el siguiente mediante nexinas y siempre va a conectar toda la longitud, toda la pared del microtúbulo A con toda la pared del microtúbulo C, ¿no? Bueno, ahora pasemos a hablar un poquito de la parte de estos centriolos. Las células en interfase van a poseer un par de centriolos, ¿ya? Estos centriolos siempre se disponen en una posición perpendicular uno respecto al otro. Miren, uno está en posición vertical y el otro en horizontal, una posición perpendicular. Estos se van a encontrar en un centro organizador. ¿Cómo se llama este centro organizador? El centrosoma. Muy bien. Bueno, ahora, algo importante acá respecto a esto. ¿Por qué se llama centrosoma? Porque es la parte central de la parte central de la célula. Ya se encuentra en ese lugar, está al medio de toda la célula y por eso recibe el nombre de centrosoma, ¿ya? Entonces tenemos nuestro centrosoma y dentro del centrosoma encontramos un par de centriolos. A esta parejita de centriolos también se los llama como diplosoma, ¿ya? Entonces les pueden poner como diplosoma o par de centriolos. Cuando una célula está en mitosis, los centriolos ya se han duplicado y estos centriolos duplicados, cada uno va a aparecer, miren, cada una de las parejitas, aquí está duplicada y estamos en mitosis, cada una de estas, ¿qué va a hacer? Nos dice que cada una de estas va a aparecer como una estructura radial. ¿Por qué? Porque los microtúbulos van a empezar a emerger de estos centriolos, ya a cada uno de los polos, y en esta parte se puede ver mejor, miren, aquí está lo que es el centrosoma, y a los lados emergen los microtúbulos, ¿no? Entonces, a esto se llama como una estructura radial, porque tenemos el centrosoma y van a irradiar los microtúbulos. También reciben el nombre de astrósferas. ¿Por qué? Porque tiene la forma de estrella, está radiada, centrosoma y sus microtúbulos que van a radiar. Muy bien. Bueno, acá nos menciona un poquito más de lo que ya hemos visto. Hemos dicho que los microtúbulos necesitan de un centro organizador, ¿ya? Ese centro organizador es el centrosoma en el caso de la célula. En los cilios y flagelos el centro organizador son los cuerpos basales, que son centriolos, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos aquí nuestro material, nuestro centrosoma. El centrosoma tiene su par de centriolos, también llamado diplosomas, y también va a estar rodeado por un material, se llama la matriz o material pericentriolar, ¿ya? Y dentro de esta matriz o material pericentriolar se encuentran unos anillos o unas tubulinas especiales que son las gamma tubulinas. ¿Y por qué son importantes? Porque van a nuclear los microtúbulos durante su crecimiento. A diferencia de in vitro, no olviden que los microtúbulos en la célula, para poder nuclear o formarse, necesitan un centro, ¿ya? Un punto nucleador, en este caso los anillos gamma tubulina. Cuando es in vitro, solo necesitan dímeros de tubulina y se van a polimerizar espontáneamente. Acá no. Y entonces necesitan estos anillos y bueno, y de acá van a crecer. Algo importante para recordar: los microtúbulos tienen una polaridad, un extremo negativo y un extremo positivo. El extremo negativo del microtúbulo en la célula va a estar anclado al centro organizador, en este caso a la gamma tubulina, porque es el sitio donde los va a nuclear, están anclados. Y por otro lado, el extremo positivo es el que va a ir hacia la periferia. Por ende, ¿cuál de los extremos presenta inestabilidad dinámica? El extremo positivo, ya ese puede crecer, decrecer. El negativo no, porque va a estar anclado a estos anillos o al centro organizador como tal. Ya entonces este no. Bueno,
Ahora, ¿cuál es el papel que cumplen estos centriolos en la organización del uso mitótico? Los centriolos lo que hacen es ayudar a organizar los microtúbulos que van a formar este uso mitótico. Bueno, ahora, así como el DNA se duplica, los centriolos también tienen que duplicarse, porque en una célula que no está en división solo tenemos un centriolo, es decir, un par de centriolos, y de ahí se proyectan los microtúbulos para formar el citoesqueleto. Cuando hay división celular, tienen que existir dos pares de centriolos para poder formar el uso mitótico. Por ende, los centriolos, al igual que los cromosomas, se van a duplicar en el ciclo celular. ¿En qué etapa? En la etapa S de la interfase. Acá se duplican, ¿ya? Tanto el DNA como también sus centriolos. Bueno, una vez que ya se han duplicado, sigue avanzando por el ciclo celular G2, fase M. Ahora, cuando llegamos a la fase M, no olviden que la fase M consta de profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Al inicio de la profase, que es la primera etapa de la fase M, nos dice, al inicio de esta profase de la mitosis, se va a iniciar la formación de los microtúbulos mitóticos para empezar a formar el uso mitótico. Miren, se empieza a formar estos microtúbulos mitóticos que forman el uso mitótico. Algo importante también que nos menciona acá, en esta fase hay alto dinamismo. ¿Por qué? Porque los microtúbulos que habían antes se llamaban microtúbulos interfásicos. Se dice que estos microtúbulos interfásicos van a ser eliminados, se van a destruir y se tienen que formar nuevos microtúbulos mitóticos para formar. ¿Ya? Entonces, al inicio de la profase se forma el uso mitótico y es una fase donde hay alto dinamismo. Se eliminan los microtúbulos interfásicos y se van a formar nuevos microtúbulos mitóticos. Bueno, entonces, lo que me interesa acá, ya hemos hablado de la estructura del centriolo, ahora estamos hablando del papel de los centriolos, cómo va a ayudar a organizar los microtúbulos. No olviden, los centriolos ayudan en la organización, ¿ya? ¿Por qué? Uno, se van a duplicar durante la interfase y dos, durante la mitosis van a ayudar a formar los microtúbulos mitóticos para formar el uso mitótico como tal. Muy bien, entonces eso es importante. Ahora, la formación de este uso mitótico implica la estabilización de los microtúbulos que emergen del centrosoma. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere con eso? Mire, aquí tengo el uso mitótico, ya está en los dos polos, tenemos nuestro uso. Ahora, para poder formar este uso es importante que estos microtúbulos se estabilicen, es decir, se unan a otras proteínas. En este caso, miren, los microtúbulos se están uniendo a otros microtúbulos del lado opuesto o se pueden unir a los cromosomas o hay otros microtúbulos que se adhieren hacia la corteza o membrana. Entonces, esto implica la formación del uso mitótico, implica la estabilización. Podemos ver que para la formación del uso mitótico va a haber tres tipos de microtúbulos, ¿ya? Estos son los microtúbulos del cinetocoro, los microtúbulos polares y los microtúbulos astrales. Los microtúbulos del cinetocoro son aquellos que se van a unir al cromosoma, pero no se unen directamente al cromosoma, al centrómero, no. Estos cromosomas en la región del centrómero, en la parte externa, tienen un complejo proteico, se llama el cinetocoro. Es con ese con el cual va a interactuar, por ende, los microtúbulos que se unen a las cromátides se llaman microtúbulos del cinetocoro. El extremo positivo de este microtúbulo se va a unir al cinetocoro y esto lo va a estabilizar, ¿verdad? ¿Por qué lo va a estabilizar? Porque ya el microtúbulo está unido. ¿Dónde se ha unido en su extremo positivo? Al cinetocoro. Entonces, esto estabiliza de alguna manera al microtúbulo. Por otro lado, no todos los microtúbulos se unen a los cromosomas, no. Algunos microtúbulos que salen de acá de la parte del centrosoma, como estamos viendo acá, estos no van a contactar con otros cromosomas, sino nos dice, se van a estabilizar, porque todos tienen que estabilizarse, estos se van a estabilizar al contactar con otro microtúbulo antiparalelo. Cuidado, les pongan paralelo también, ¿no? A veces cambian ese tipo de cosas. Por ende, ¿por qué antiparalelo? Porque es un microtúbulo que viene de la región opuesta o del polo opuesto. Entonces, a estos microtúbulos se llaman como microtúbulos polares o también los llaman los interpolares. Son microtúbulos antiparalelos, ya que se van a unir. Y bueno, de esa manera igual están estabilizados. Por otro lado, tenemos los microtúbulos astrales. ¿Cuáles son? Estos microtúbulos astrales o del áster parten igual de la estructura
que es del centrosoma, pero estos van a ir hacia la periferia celular, no van hacia el centro. Miren, la mayoría va hacia la parte media, hacia el centro. No, estos van a ir hacia la parte periferia, en dirección opuesta al centro del uso. Muy bien. Bueno, entonces esos van a ser los microtúbulos que nosotros que se tienen durante lo que es la mitosis. Vean, microtúbulos polares, interactúa con un microtúbulo antiparalelo, los microtúbulos del cinetocoro que se unen a la cromátide y los microtúbulos astrales hacia la membrana o hacia la periferia. Bueno, entonces, durante la profase se va a formar ya este uso mitótico. Ya al inicio habíamos dicho. Luego de la profase viene la prometafase. ¿Qué ocurre en la prometafase? Se desaparece la envoltura nuclear. Una vez que desaparece la envoltura nuclear, tiene que venir la siguiente fase, que es la metafase. ¿Qué significa metafase? Les dije de medio. Todos los cromosomas se van a alinear en el medio y van a formar la placa metafásica. Pero no es que una vez que desaparece la envoltura, los cromosomas aparecen mágicamente alineados. No, van a estar, miren como pueden ver acá, desordenados. ¿Quiénes van a ayudar a que estos se alineen? Los microtúbulos. Y aquí está, durante la metafase, los microtúbulos sitúan a los cromosomas condensados en la placa metafásica. ¿Y cómo van a lograr esto? Mediante un proceso de polimerización y un proceso de despolimerización. En esta imagen podemos ver que el microtúbulo claramente no está alineado. ¿Qué hacemos para alinearlo? Miren, en este extremo, en este lado, voy a empezar a polimerizar. Polimerizo para que se alargue y vaya empujando al cromosoma. Por otro lado, en este extremo, lo que tengo que hacer es despolimerizar, por eso la flechita azul, miren, se quita. ¿Para qué? Para que se vaya cortando. Entonces, prácticamente, esto es lo que hacen es estirar, jalar, hasta que se puedan alinear estos cromosomas. ¿Ven? Miren, es lo que hace. Aquí se polimeriza para que crezca y aquí se despolimeriza, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la metafase. Bueno, luego de la metafase se acerca la anafase. La anafase es la fase de separación de las cromátides hermanas y estas se van a separar hacia los polos opuestos. ¿Cómo se van a separar? ¿Cómo se mueven las cromátides? Va a depender de un proceso de polimerización y despolimerización de los microtúbulos. Entonces, vean, metafase. Igual, se alinean los cromosomas gracias a los microtúbulos que hacen polimerización, despolimerización. En la anafase las cromátides se separan igual por un proceso de polimerización y despolimerización. Y ustedes me dirán, doctora, ¿por qué polimerización? Si en la anafase hay que despolimerizar, miren, los microtúbulos se acortan. ¿En qué momento hay una polimerización? Bueno, expliquemos entonces qué ocurre en la anafase. En la anafase hay dos etapas. Tenemos la anafase A y la anafase B, ¿ya? Su diferencia está entre el tipo de microtúbulo que va a intervenir y también con la proteína que se va a asociar. Empecemos con la anafase A. La anafase A también se llama anafase temprana, ¿ya? La anafase A lo que hace es separar a la cromátide. Miren, aquí está la cromátide, las ha separado, ¿ya? Entonces, en la anafase A separamos a las cromátides, pero en la anafase B, o también llamada anafase tardía, no se separan las cromátidos, estas ya están separadas. Bueno, ¿qué pasa en la anafase B? Lo que se separan son los polos. Miren, los polos se van más hacia la parte externa, haciendo prácticamente que la célula tenga esta forma ovalada, se va estirando hacia los polos. Entonces, anafase A, separación de las cromátides, y miren que los polos no se han separado, siguen a la misma distancia, ¿no? En la anafase B, los polos ya se han separado. Comparen con este, miren, a un principio estaba acá, y luego se ha separado. Entonces, anafase A, separación de las cromátides. Anafase B, la separación de los polos del uso. Tienen que irse más hacia la periferia. Acá pueden ver, miren, no está tan en la periferia. Lo que tenemos que llevar es hacer que este polo se vaya más hacia la membrana para que pueda separar más, ¿ya? Entonces, bueno, ahora, en la anafase A, ya que sabemos que se separan las cromátides, ¿qué microtúbulos van a participar en esto? Los microtúbulos del cinetocoro. Solo los microtúbulos del cinetocoro, ¿ya? Porque solo estos interactúan con el cromosoma o las cromátides como tal. Estos se unen al cinetocoro y ¿qué empiezan a hacer? Mediante un proceso de despolimerización se van acortando y van arrastrando las cromátides ¿hacia dónde? Hacia el polo opuesto. Vean, miren, se ha cortado la cromátide, ¿ya? Y esto también depende de proteínas motoras, miren.
acá podemos ver, acá están los cinetocoros, el microtúbulo con su extremo positivo acá, este es el cromosoma, y acá tenemos proteínas motoras. Entonces vean que las proteínas motoras también ayudan en este proceso para separar las cromátides. ¿Qué hacen las proteínas motoras? Las proteínas motoras se van a desplazar y van a avanzar hacia el centrosoma. ¿Por qué? Porque están empujando a la cromátide ¿hacia dónde? Hacia la región del centrosoma. Entonces, por eso es importante saber igual en qué dirección se está desplazando. No olviden que aquí está la cromátide y hacia acá está el centrosoma. Entonces, ¿hacia dónde tienen que ir las proteínas motoras para poder jalar a la cromátide? Hacia el centrosoma. Y por otro lado, el microtúbulo en su extremo positivo se está despolimerizando. Ya y de esa manera se pueden arrastrar a las cromatinas hacia el polo opuesto. Ahora, pasando a la anafase B, como hemos dicho en la anafase B ya se separan que los usos mitóticos, los polos, ya los vamos a separar. Y para esto van a participar tanto los microtúbulos polares como los microtúbulos astrales, cada uno con su proteína motora, todo es con ayuda de proteínas motoras. Empecemos por la primera parte, ¿ya? Las proteínas motoras, nos dice, van a acá, pueden ver, miren, los microtúbulos polares están unidos por unas proteínas motoras. Lo que hacen estas proteínas motoras es permitir que éstas se puedan contactar entre sí. O sea, es decir, ¿quién une a los microtúbulos polares? Proteínas motoras, ya formando como peldaños. Estas proteínas motoras lo que tienen que hacer es desplazar a los microtúbulos polares en sentidos opuestos. Por ejemplo, acá una proteína motora va a desplazar este microtúbulo a, por ejemplo, hacia el lado del uso mitótico. Este otro microtúbulo, la proteína motora, lo va a desplazar hacia el lado opuesto. Entonces, hay un desplazamiento de estos microtúbulos polares hacia los polos o lados opuestos, ya en sentidos opuestos. Y esto va a separar los polos. ¿Por qué? Miren, es como empujar. ¿Qué estamos haciendo estas proteínas motoras? Están empujando más lo que son los microtúbulos hacia el extremo, lo van a ir separando los polos. Bueno, y para lograr esto no solo necesitan la ayuda y la actuación de estas proteínas motoras, sino tiene que haber un proceso de adición de tubulina, es decir, polimerización. Se va polimerizando para alargar el microtúbulo, porque si es cortito, no va a poder empujar, tiene que irse alargando. Entonces, por ende, acá los microtúbulos polares se polimerizan para aumentar de tamaño y separar más los polos. Y además, las proteínas motoras también los van a ayudar porque los van a ir desplazando y empujando hacia los lados opuestos. Por otro lado, el otro microtúbulo que también va a ayudar durante la anafase B para separar el polo es el microtúbulo astral. Estos microtúbulos astrales o ásteres están unidos al córtex celular. ¿A qué se refiere con el córtex celular? A la corteza celular que está aquí por debajo de la membrana. Entonces, miren, el microtúbulo astral o áster está anclado, está unido al córtex celular, ¿ya? ¿Con qué extremo? Extremo positivo. Y el negativo está unido al centrosoma. Muy bien. Ahora, acá lo que se hacen, las proteínas motoras van a desplazar al microtúbulo ¿hacia dónde? Hacia la periferia, porque lo que quieren hacer es acortar, ¿verdad? Entonces lo sacan hacia la periferia, haciendo que estos microtúbulos se vayan acortando. Pero para eso no solo es importante que las proteínas motoras los desplacen hacia la periferia, no. También es importante que estos microtúbulos eliminen unidades de tubulina en este extremo. A este proceso se llama como despolimerización. Bueno, entonces en conclusión, en la anafase A va a depender mucho de la polimerización y despolimerización. Tiene dos anafases, la A que separa las cromátides y la B que separa los polos. En la anafase A solo participa el microtúbulo del cinetocoro y empieza a despolimerizarse. Ya junto con sus proteínas motoras van a separar a las cromátides. En la anafase B, para separar a los polos participan los microtúbulos polares y los astrales. Los polares sufren una polimerización para empujar a los polos hacia la parte periférica. Y los microtúbulos astrales o ásteres lo que hacen es despolimerización para poder jalar estos polos hacia la periferia de la membrana. Bueno, entonces esas son las dos anafases que tenemos, ¿ya? Muy bien. Vean acá, igual lo mismo, separación de cromátides, anafase A, y anafase B, separación hacia los polos. Bueno, entonces ya hemos hablado todo respecto a
a los centriolos, ¿ya? Estábamos hablando de las estructuras complejas que forman los microtúbulos. Dijimos centriolos, cilios y flagelos. Vamos a hablar de cada uno de estos. Ya hablamos del centriolo, pasemos a hablar de los cilios. Los cilios son proyecciones celulares. Miren, es una proyección cilíndrica. ¿De cuánto? 0,25 micrómetros de ancho y 5 micrómetros de longitud. Se va a encontrar en la superficie libre de las células. Ahora, ¿cómo están formados los cilios? Primero, para no confundirnos, ¿ya? Los cilios tienen una estructura, se llama el axonema, ¿ya? Vamos a encontrar dos tipos de cilios. Según su estructura, según su función, se van a ir diferenciando. ¿Ya? ¿Cuáles son esos cilios? Tenemos los cilios móviles y los cilios inmóviles. A los cilios inmóviles también se los llama cilios primarios. Bueno, ahora, ¿en qué se van a diferenciar? Dijimos estructura y función. Los cilios móviles, como su nombre lo dice, ¿cuál es su función? Movimiento. Estos cilios se van a mover para barrer, desplazar, demás. Por otro lado, los cilios inmóviles no se mueven. Entonces, ¿qué función va a cumplir este cilio si no se mueve? Estos cilios primarios inmóviles, la función que cumplen es actuar como una antenita. Están ahí paraditos como una antenita y lo único que hacen es recibir señales extracelulares y transmitir señales intracelulares. Por ende, participan en la señalización. Entonces, ya hablamos de sus funciones, son diferentes: movimiento, señalización. Hablemos de la estructura. Tradicionalmente, los cilios con axonema cuya estructura interna es 9,2, nos dice 2, son los cilios móviles. Entonces, eso es importante. Miren, ¿qué estructura tiene un cilio móvil? 9,2, es decir, hay 9 dobletes con 2 microtúbulos centrales, ¿ya? 9,2. En cambio, el centriolo era 9,20, solo tenía 9, y eso no era 9,2, era 9,3, perdón. 9 tripletes sin centriolos en la parte interna, ¿no? Entonces, aquí hay centriolos en la parte interna, cilios móviles. Los cilios inmóviles solo van a estar formados por 9 dobletes sin microtúbulos en la parte central. Miren, 9,20. Bueno, entonces sería importante quizá acá empezar a recordar cómo estaban formados los centriolos. Los centriolos tienen una estructura 9,3, 9 tripletes más 0, ¿ya? No están unidos con otros microtúbulos, 9,3,0. Ahora, los cilios, ¿qué estructura van a tener los cilios? Los cilios va a depender, uno, si es primario o si es móvil. No olviden que los primarios son los inmóviles, ¿verdad? Va a depender de eso. Por ejemplo, acá podemos encontrar los cilios móviles, como vemos acá, son 9,2,2. ¿Ya? Es decir, 9 dobletes, 2 centrales. Y los inmóviles solo 9 dobletes más 0. Bueno, entonces eso. Pero algo acá también interesante. Si bien los cilios móviles tienen esta estructura y su función sería movimiento, como su nombre lo dice, estos van a tener excepciones. No todos los cilios que tienen esta estructura son necesariamente móviles. Por ejemplo, ¿qué excepción tenemos? Tenemos los cilios que están ubicados en los órganos sensores, como el oído interno, el epitelio olfatorio. Por ejemplo, en el epitelio olfatorio tenemos unos cilios, ¿ya? Estos cilios que tienen esta estructura 9,2,2 deberían ser móviles en teoría, pero no lo son. Son inmóviles y lo que hacen es actuar como una antenita. Reciben las moléculas del olor, por ejemplo, las vibraciones, y ¿qué hacen estos cilios? Transmiten esa señal en una señal eléctrica hacia el cerebro para poder escuchar, para poder oler, ¿no? Entonces, eso sería importante, ¿ya? Ejemplo de microtúbulos que tengan una estructura de un cilio móvil, pero sean inmóviles y cumplan funciones de señalización, tenemos los que están en los órganos sensores, oído interno y el epitelio olfatorio. Por otro lado, los inmóviles, hemos dicho, son 9,2,0, no tienen ningún microtúbulo central, pero hay excepciones. No todos con esta estructura van a ser necesariamente inmóviles. Por ejemplo, acá nos habla del nódulo primitivo del embrión. El nódulo primitivo del embrión tiene esta estructura, pero no es inmóvil, más bien tiene movilidad giratoria, ¿ya? Movilidad giratoria. Bueno, eso sería lo importante. Y aquí está, como les había mencionado, miren, los inmóviles tienen una estructura 9,2,0. Aquí podemos ver un inmóvil. Y generalmente cuando hablamos de cilios inmóviles no vienen varios, ¿ya? Porque en las células nosotros encontramos así varios cilios como deditos, ¿verdad? No. Cuando hablamos de un cilio primario inmóvil, generalmente la célula es así. Viene y solo un cilio.
es de la estructura, ¿ya? ¿Y qué función cumple este cilio? Pues va a participar en las señales. Miren, actúan como antenas, recogen señales extracelulares para transmitirlas al interior de la célula, ¿ya? Bueno, y aquí nos menciona la parte de las excepciones. Por ejemplo, miren, 920 corresponde a un cilio inmóvil, pero es móvil. ¿Cuál? El nódulo primitivo del embrión. Tiene una motilidad giratoria. Por otro lado, los cilios móviles tienen una estructura 922, ¿ya? Pero no todos van a ser móviles, también hay cilios inmóviles con esta estructura. Por ejemplo, los que están en los órganos sensores del oído interno y epitelio olfatorio. Y me dirán, ¿pero por qué es inmóvil? Porque si bien tiene una estructura de 9 dobletes con 2 microtúbulos centrales, no tiene una proteína motora. ¿Cuál es esa proteína motora? La dineína. No tiene proteína motora, entonces no va a hacer movimiento, ¿ya? Como tal es por eso. Bueno, pasemos a la siguiente parte. Hablando de los cilios móviles, porque ya hemos hablado de los inmóviles, tienen función de señalización, van a recibir, ¿no?, como una antenita estas señales. Lo importante acá de los cilios móviles. Los cilios móviles, como su nombre lo dice, tienen una función motora y se encuentran en la parte apical de algunos epitelios. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de cilios móviles? Aparato respiratorio, en el epitelio traqueal, bronquial. Por ejemplo, también podemos encontrar en las trompas uterinas, ¿no?, o las trompas de falopio para poder desplazar los ovocitos para la fecundación. Muy bien. Ahora, ¿qué función cumplen los cilios en la vía respiratoria? Por ejemplo, en la vía respiratoria lo que hacen es barrer, arrastrar lo que es el moco. ¿Y el moco qué hacía? Atrapaba virus, bacterias, partículas, ¿no?, hacia la parte más alta. Por ende, los cilios pueden, con función motora, se puede encontrar en el epitelio respiratorio o en las trompas uterinas o trompas de falopio, ¿ya? Los cilios móviles tienen una estructura característica. Estamos hablando de los móviles. Tienen un tallo, un cuerpo basal y raíces. Toda esta parte que está hacia la parte externa se conoce como el tallo. ¿Y de dónde nacen estos microtúbulos que forman el tallo? Nacen de los cuerpos basales. Aquí vamos a encontrar el cuerpo basal que está formado por los centriolos, ¿ya? Ahora, proyectado hacia la parte interna, vamos a encontrar estas proyecciones. Vean, se llaman las raíces ciliares. ¿Qué función cumplen estas raíces ciliares? Pues de anclarlo. Ya van a anclar, van a sujetar a este cilio al citoplasma de la célula. Muy bien. Entonces, ¿cuántas partes tiene el cilio móvil? Tallo, cuerpo basal y raíces ciliares. 3 partes. Muy bien. Aquí podemos ver solo 2. Miren, todo esto es el tallo, que es la parte del axonema, y tenemos acá los cuerpos basales. Y luego acá que tendría que tener los cuerpos radiales, ¿verdad? Hacia acá, para que puedan unirse los cuerpos radiales. Perfecto. Bueno, entonces, ahora, empecemos a describir cada una de estas estructuras, el tallo, el cuerpo basal, las raíces. El tallo es la parte más larga del cilio. Miren, todito esto es el tallo, la parte más larga. Se extiende hacia la parte externa y está formado por un axonema. ¿Qué es el axonema? Es todito el conjunto de microtúbulos de un cilio o un flagelo. Su axonema, ¿cómo está formado? Está formado por 9, 2, 2. ¿Por qué 9, 2, 2? ¿De qué tipo de cilio estamos hablando? Móvil. Por ende, su estructura es 9,2, 9 dobletes más 2 microtúbulos centrales ya en el tallo. Estos microtúbulos que van a formar estos dobletes son los microtúbulos A y los microtúbulos B. No hay microtúbulo C, ¿ya? Bueno, ahora, estos microtúbulos A, el A es el completo, el B es el incompleto. ¿Y cómo van a recordar? En los tripletes del centriolo eran A, B y C. En los dobletes de los cilios móviles va a ser A y B, solo tiene dobletes. Ahora, acá, los A's, tanto de los tripletes como de los dobletes, son microtúbulos completos, es decir, tienen 13 protofilamentos. B y C, incompletos, 10, y B, no nos dice cuánto, pero igual nos dicen que estos tienen microtúbulos incompletos, ¿ya? Muy bien, ahora en la parte central tenemos estos dos microtúbulos centrales que se conocen con el nombre de cingletes. Estos no están unidos entre sí, ¿ya? Y ambos microtúbulos de la parte central van a ser microtúbulos completos, ¿sí? Entonces eso es importante. El único incompleto que encontramos acá es el del microtúbulo B, eso sería importante. Bueno, ahora será necesario que estos dobletes se unan.
Sí, tienen que unirse. ¿Cómo se van a unir? Igual que el centriolo, tiene que unirse un doblete con el doblete adyacente. ¿Y cómo va a ser eso? Pues vean acá, miren, aquí está, se van a unir mediante qué proteínas. Unas proteínas conectoras igual que los van a conectar en toda su longitud, que se llaman las nexinas, ¿ya? En el centriolo habíamos dicho que el microtúbulo A del centriolo conectaba con el triplete adyacente con su microtúbulo C. Entonces, el microtúbulo A con el microtúbulo C del triplete adyacente. En este caso no hay C. Lo que hacen es conectar, miren, supongamos que este es el microtúbulo A. Conectan al microtúbulo A de un doblete con el microtúbulo B del siguiente doblete. Microtúbulo A de un doblete con el microtúbulo B del siguiente doblete. Entonces, eso es lo que ocurre acá. Y van a estar conectados, hemos dicho, por nexinas. Lo importante aquí, si bien tenemos toda esta parte externa que está formado por qué, todo lo que estoy aquí rayando, por ejemplo, son los microtúbulos de la periferia, son los 9 dobletes. Y habíamos dicho que en la parte central hay 2 microtúbulos. Estos microtúbulos externos periféricos tienen que unirse con los dobletes o con los singletes. ¿Cómo lo van a hacer? Mediante una proteína que se llama espinas o brazos radiales. Este cafecito, miren, que se está extendiendo de los microtúbulos de la periferia. Entonces, se llaman espinas o brazos radiales, ¿ya? Y si es un cilio móvil, ¿qué requiere? Requiere proteína motora. Algo que quiero recalcar acá, hay cilios móviles que tienen esta estructura pero no generan movimiento. ¿Y por qué no generan movimiento? Si bien tienen 9 dobletes más 2 microtúbulos centrales, carecen de proteínas motoras, no tienen dineína, por eso no pueden hacer movimiento, ¿no? Y hemos mencionado a las que están en el epitelio olfatorio, los que están en el oído interno. Bueno, entonces eso es importante. Perfecto. Ahora, algo también para recalcar acá es que estas proteínas dineínas, así se llaman las proteínas motoras que van a ayudar en el movimiento de los flagelos, las dineínas se van a generar, ¿en dónde? A partir de cada microtúbulo A. Miren, acá lo voy a borrar esto. Estas dineínas, chicos, vienen de los microtúbulos A, no de los microtúbulos B. Pueden ver igual en la parte de la imagen. Voy a poner la parte de puntero. Miren, este es el microtúbulo A. El microtúbulo A que tiene 2 brazos de dineínas. Tiene 2 dineínas. Una dineína, que es el brazo de la dineína externa, y tenemos el brazo de la dineína interna. Ya hay dineínas externas e internas en el microtúbulo A. Ahora, ¿cómo se van a unir estos? No olviden, esta proteína motora que estamos viendo acá, que se va a proyectar, estos 2 dineínas que se proyectan del microtúbulo A, van a interactuar ¿con quién? Con el microtúbulo B del doblete adyacente. ¿Para qué? Para permitir el movimiento de estos cilios, ¿ya? Y estas para generar movimiento, las dineínas que van a necesitar ATP, por ende tienen función ATPasa. Agarran ATP, lo hidrolizan y les da energía para hacer este proceso. Bueno, eso todo respecto a la parte del tallo, pero aparte del tallo que hemos mencionado que es toda esta estructura, la parte más larga, también tenemos una estructura acá que son los cuerpos basales. ¿Cómo están formados los cuerpos basales? Por centriolos, les he dicho que son un par de centriolos. Lo importante acá, ¿qué estructura tendrá si es un par de centriolos? Va a tener una estructura 9-3-0, igual que los centriolos, ¿ya? Entonces 9 tripletes y como podemos ver 0 microtúbulos en la parte central. Por otro lado, también tenemos las raíces. Ya hemos hablado del tallo, cuerpo basal y ahora hablemos de las raíces. Estas raíces son estructuras fibrosas, ya miren, estructuras fibrosas largas. ¿Quién ha formado esto? No han sido formadas por los microtúbulos. ¿Ya? Entonces, las raíces ciliares no son microtúbulos y la función que cumplen es sujeción. Esto es toda la célula y lo van a sujetar prácticamente como una raíz, la van a sujetar a la célula. ¿De qué está hecho esta estructura fibrosa? Contiene actina y en la parte del microscopio electrónico se puede ver como un patrón estriado. Entonces, esas son diferencias importantes. Hablando ahora de la función, ¿qué función cumplen estos cilios? Los cilios motores, como estamos viendo, generan movimiento y nos dice que van a generar un tipo de movimiento llamado batido ciliar o en algunas bibliografías igual les llaman un movimiento en forma de látigo, ¿ya? O batido ciliar. Bueno, generalmente este es un movimiento bastante rápido, hasta hay 30 batidos por segundo, ya es rápido, 30 batidos por segundo. Este movimiento tiene 2 fases. La primera fase
consiste en producir un golpe fuerte y rápido. Miren, este es el golpe, cuando está latigueando, ¿ven? Esa es la primera fase, un golpe fuerte y rápido. ¿Y qué hace? ¿Qué necesita hacer para generar este golpe fuerte? Va a curvar el cilio. Miren, está curvándose el cilio. Acá se está extendiendo y se va a empezar a curvar, ¿ya? Bueno, y esto va a requerir un gasto energético, ¿ya? Entonces, el primer golpe, la primera fase se llama, como hemos dicho, el golpe efectivo. Ya es el golpe efectivo. En otras le llama también el golpe de potencia. Consiste en dar un golpe fuerte y rápido que va a curvar al cilio. Lo dobla, lo curva, la primera fase. La segunda fase ya es más lenta, no es tan rápido como esta. Miren, es más rápido golpear y luego vuelve al mismo lugar. La segunda fase es más lenta porque hace un movimiento hacia su postura. Miren, vuelve, latiguea, vuelve, latiguea, vuelve, latiguea. La primera fase golpea, la segunda vuelve. Golpea, vuelve, golpea, vuelve, golpea, vuelve. Eso es lo que hace. Entonces, la primera fase, golpe efectivo, y en la segunda se llama como golpe de recuperación porque está recuperando, hace un movimiento hacia atrás. Miren, luego de que golpea hacia adelante, vuelve hacia atrás a su postura vertical sin gasto de energía, ya golpe de recuperación. Miren, aquí podemos ver el golpe. Podemos ver el golpe eficaz o efectivo y el golpe de recuperación. Se va retrayendo. Hay una diferencia entre el movimiento de los cilios y flagelos. Entonces, los cilios y flagelos, como hemos dicho, tienen un movimiento de batido, ya batido ciliar. En cambio, los flagelos tienen un movimiento más, podemos ver, ondulatorio. Ya hacen movimientos ondulatorios que le van a permitir moverse. Esa sería una diferencia. Ahora, para que estas células ciliadas realicen su función correctamente, es importante que todos los cilios batan de modo, batan al mismo tiempo y lo hagan de manera coordinada, porque si no, no van a poder barrer el moco. ¿Ya? Hemos dicho que esto se puede encontrar que es en la vía respiratoria. Aquí podemos ver, miren, toditos baten de manera coordinada. Y para hacerlo de manera coordinada, estos tienen que estar acoplados, tienen que tener una conexión rápida que le avise a la siguiente célula para mover, a la siguiente para mover, a la siguiente para mover. Y lo hacen mediante ¿qué? Lo hacen mediante un tipo de canales o uniones, las uniones gap. No olviden, miren, estas son las uniones gap que permitían la comunicación directa entre una célula y otra. Van a permitir que los iones de esta viajen a la otra o viajen segundos mensajeros a la otra célula y que ésta pueda responder de manera rápida. Y entonces, a través de las uniones gap se van a comunicar las células del tracto respiratorio para mover sus cilios de manera coordinada. Y si ustedes recuerdan, esto ya lo hemos visto en otro tema, cuando hemos hablado, por ejemplo, qué células tienen uniones gap o conexiones directas, los cardiomiocitos, las neuronas que se van a conectar por una sinapsis eléctrica, y también les mencionaba a las células del epitelio respiratorio, ya para un movimiento coordinado. Entre las muchas alteraciones que podemos encontrar, por ejemplo, podemos ver el tabaco en el aparato respiratorio. Lo que hace el humo del tabaco en el aparato respiratorio es disminuir el movimiento ciliar. Y si no hay movimiento ciliar, ¿se barrerá el moco? No, va a impedir que el moco se pueda desplazar, el polvo o los microorganismos. El moco se va a quedar acá, no puede ser barrido. Y si el moco se queda acá y atrapado a microorganismos, partículas, ¿qué va a generar? Va a facilitar la formación, la aparición de infecciones o incluso otras patologías respiratorias. ¿Ya? Entonces no olviden, el humo del tabaco o el tabaco como tal va a disminuir el movimiento ciliar. Esto hace que no se desplace moco y también hay una mayor predisposición a infecciones por lo mismo. Bueno, porque se va a disminuir el movimiento de los cilios. Bueno, eso es todo respecto a los cilios móviles. Ahora, hablemos de los cilios inmóviles o los cilios primarios. Como hemos dicho, muchas de estas solo tienen un único cilio. Ya cuando hablamos de cilios inmóviles es un hito. En cambio, los cilios móviles, miren cuántos cilios tiene esta célula, varios. Ya entonces, inmóvil, uno solo, como una antenita. Estos, ¿qué estructura van a tener en su axonema? Todo esto es un axonema, hemos dicho. El axonema, este es el axonema de un cilio móvil y esto es de un inmóvil. Tiene una estructura 9,2 más 0, solo tiene 9 dobletes. Ahora, ¿por qué no genera movimiento? Porque miren, los dobletes no tienen proteínas motoras, no tienen la dineína, como acá, en estos dobletes, ¿ya? Y lo que hacen es respuestas sensoriales, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar que hay proteínas estructurales del cilio que no son propiamente las que se van a encargar de la señalización, ¿ya? Entonces les está diciendo, las proteínas que están formando este cilio primario, que están formando la estructura del cilio inmóvil, no van a participar en la señalización,
Para la señalización se requieren otras proteínas especializadas, ¿ya? Entonces, en la membrana plasmática, por ejemplo, de este cilio primario, podemos encontrar una gran cantidad de receptores. Miren, receptores de canal. Por ejemplo, ¿qué receptores de canal? O tenemos acá las policistinas. Estas policistinas son receptores que se encuentran en el riñón y van a ayudar a detectar una señal de flujo a nivel de lo que es los túbulos renales, ¿ya? La policistina. Otros receptores asociados a proteínas G, receptores de las familias los JEHOS, y estos receptores tienen que ver mucho con la parte de proliferación, ¿ya? Entonces tenemos diferentes receptores, o igual podemos encontrar los receptores tirosina quinasa, ¿ya? Entonces tenemos los receptores, tenemos las policistinas, les he dicho que esa está en el riñón, vamos a hablar igual de esta policistina, por eso no se olviden, en el riñón, ¿ya? También tenemos los receptores asociados a proteína G y los JEHOS. Bueno, y finalmente los tirosina quinasas, ¿ya? Estos van a estar en la membrana plasmática y se van a unir a diferentes ligandos, ¿no? Y bueno, los mecanismos de transmisión no son bien conocidos, pero se piensa que tiene lugar a través de segundos mensajeros, van a generar segundos mensajeros que de alguna manera van a generar algún cambio en la fisiología de esta célula. Entonces, de esa manera se va a transmitir. Por ejemplo, miren, las señales olfatorias dependen de cilios inmóviles, ¿ya? Pero hemos dicho, si bien se considera inmóvil, los olfatorios sí son cilios inmóviles, hablando en cuanto a función, pero tienen una estructura de un cilio móvil, ya era una excepción, ¿verdad? Tienen una estructura 9,2 más 2. Estos, por ejemplo, cilios van a encontrarse acá en las neuronas modificadas del epitelio olfatorio y lo que hacen es detectar estos olores, como les he dicho, y enviar como una señal eléctrica. Y entonces los señales olfatorios va a depender de estos cilios inmóviles. Y si estos cilios inmóviles no van a funcionar, pueden dar lugar a las ciliopatías, enfermedades por estos cilios. Y por ejemplo, si aquí hay una ciliopatía, este cilio inmóvil no está funcionando correctamente, ¿qué encontraríamos con este paciente? Anosmia, porque no está funcionando esta antenita, este cilio inmóvil, no va a poder detectar lo que son los olores, hay una ausencia completa o incluso una disminución nada más de la capacidad olfativa. Por ejemplo, esta ciliopatía ocurre en un síndrome, en los pacientes con un síndrome de Bardet-Biedl. ¿Ya? Este síndrome, nos dice, se va a caracterizar porque hay una degeneración retiniana, anosmia, retraso mental, presencia, por ejemplo, de riñones poliquísticos, hipertensión, hipercolesterolemia, afecta a todo. Como pueden ver, mira, el aparato reproductor va a afectar riñón, ojo, cerebro, lo que es la parte la parte olfativa, puede causar obesidad y muerte prematura del paciente. ¿Por qué ocurre esta enfermedad? Está asociado con mutaciones que pertenecen, nos dice, por mutaciones de una familia de proteínas, los BBS1. ¿Por qué se llaman BBS? Estos tienen la abreviación del síndrome, son los síndromes de Bardet-Biedl, ¿ya? 1. Ahora, estas proteínas BBS1 son importantes porque se encargan de transmitir señales intracelulares a través de estos cilios. Ahora, como estamos diciendo, estos cilios inmóviles no solo están en la parte olfatoria, también estos cilios inmóviles son importantes en el riñón para detectar y ayudar, por ejemplo, en la parte del líquido, detectar la parte osmótica, entonces importante, ¿ya? Como no hay estos, no transmiten señales y va a generar degeneración retinana, anosmia, retraso mental, los riñones poliquísticos, por ejemplo. Ya incluso se ha visto que en los ratones knockout, por ejemplo, algunos de estos genes que van a estar mutados también para los BBS, van a poseer anosmia también estos ratoncitos. Bueno, entonces por eso es importante. Hablemos de otro cilio inmóvil aparte de los cilios olfatorios. Otros son los que, por ejemplo, se encuentran en el nódulo primitivo, ¿ya? En el nódulo primitivo del embrión, en la fase de gastrulación. Esta fase de gastrulación está entre los días 13 y 19. Lo importante, ¿qué es gastrulación? Es cuando se van a formar ya las tres capas, ¿no? Ectodermo, mesodermo, endodermo, y van a ayudar a formar los diferentes órganos y tejidos. Eso es lo que pasa en esta fase. Por ende, acá tenemos el nódulo primitivo y en este nódulo primitivo hay unos cilios. Ahora, hemos dicho que el cilio de este nódulo primitivo tiene una estructura inmóvil, pero sí genera movimiento, ¿ya? Bueno, esta nos dice, tiene un papel importante. ¿Para qué?
para la distribución asimétrica de órganos unilaterales, es decir, que este cilio va a ayudar a determinar la posición de nuestros órganos unilaterales, como el corazón, que tiene ya una posición, ¿verdad? Por ejemplo, está proyectada hacia la parte izquierda, el estómago, dónde se posiciona el hígado, dónde está el vaso. Entonces, esto es gracias a este cilio. Entonces, también hay un paso crucial, ¿no?, que va a determinar la bilateralidad, que es un proceso bastante complejo. Entonces, juegan un papel importante en la distribución asimétrica de órganos unilaterales y en la determinación de la bilateralidad. Y podemos ver acá, nos dice, por ejemplo, si se traza una línea vertical, vamos a ver que el axonema del cilio móvil, se va a observar que hay una diferencia entre el lado derecho y izquierdo, ¿no?, ya que los brazos de la dineína quedan situados hacia la parte de la derecha. Miren, tiene dineína, por eso hace movimiento acá. Miren, y va a estar hacia la derecha cuando hacemos un corte. Eso no importa mucho. Acá, ¿por qué van a ayudar en esto estos cilios? Nos dice que estos cilios motores de las células del nódulo primitivo del embrión lo que hacen es generar un movimiento. ¿En qué sentido? Desde la izquierda hacia la derecha, un movimiento giratorio, ¿ya? Y al hacer este movimiento de izquierda a derecha, van a empezar a arrastrar fluido hacia las células que están en el borde derecho, porque está yendo de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Entonces mueve todo este fluido hacia la parte derecha del módulo. Estas células, nos dice, poseen cilios primarios que captan el aumento de flujo e incrementan la concentración de calcio intracelular. Por ende, las células que están hacia el lado derecho de este nódulo primario van a captar este aumento de flujo y van a incrementar la concentración de calcio intracelular. Miren, entonces le está diciendo que estas células que están acá van a ser células inmóviles, son sensores, detectan este fluido que está yendo hacia la derecha, aumenta el calcio y de esta manera va a determinar la unilateralidad, ¿ya? En cambio, las células del lado izquierdo no reciben el flujo, los niveles de calcio van a ser bajos. ¿Y por qué será importante esto? No olvidemos que el calcio es un segundo mensajero. Hacia el lado derecho les está diciendo, les está mandando señales para desarrollar ciertos órganos. Entonces, eso es la unilateralidad. Como el izquierdo no recibe esto, pues acá no se va a formar hacia el lado izquierdo, van a estar en el lado derecho. Entonces tiene que ver mucho con la correcta colocación de los órganos unilaterales. Si falla este sistema, altera la lateralidad de estos órganos. Puede causar, por ejemplo, un situs inverso. No está funcionando, lo desplaza a la izquierda todo, situs inverso. El corazón, por ejemplo, miren, está proyectado hacia la parte derecha, lo que es la parte del estómago igual, la parte del hígado van a estar en el lado opuesto como tal, ¿no? Entonces es importante que funcionen correctamente. Bueno, hablando de la parte de los flagelos van a ser estructuras con una función motora. Ya, por ejemplo, hablamos del espermatozoide. El espermatozoide tiene un flagelo que va a permitir su desplazamiento en el tracto genital femenino. Se va a mover para la fecundación. Tiene una cabeza y tiene una cola. La cola tiene tres partes. Tiene lo que es la pieza principal, la pieza intermedia, que es la que tiene las mitocondrias, para proporcionar ATP, y finalmente la pieza final, ¿ya? Pieza principal, pieza intermedia y pieza final. Y la intermedia es la que va a poseer las mitocondrias. ¿Qué estructura? ¿Cómo va a ser el axonema de los flagelos? 9-2-2, igual que el cilio móvil, ¿ya? 9 dobletes y 2 microtúbulos centrales. Entonces ya hemos hablado de la parte de los centriolos, hemos hablado de los cilios y de los flagelos, que son las estructuras complejas formadas por la unión de microtúbulos, ¿no? Entonces eso sería importante. Radiando a la parte intermedia, nos dice que hay unas fibras densas que van a ayudar a mantener la pieza intacta del espermatozoide como tal. Bueno, aquí ya terminando, chicos, vamos a hablar un poquito de la parte de la ciliogénesis. Ya, la ciliogénesis va a iniciar con la multiplicación de los centriolos. Miren, los centriolos tienen que multiplicarse y luego van a empezar a migrar hacia la membrana. ¿Por qué migran hacia la membrana plasmática? Porque van a dar lugar a los cuerpos basales. Hay un cuerpo basal y ese cuerpo basal va a empezar a nuclear a los microtúbulos, es decir, que se van a formar microtúbulos a partir de este centriolo y van a formar los cilios y flagelos, ¿no? Y ¿por qué solo tienen los cilios y flagelos 2 microtúbulos y los centriolos tienen 3 microtúbulos? ¿Por qué son aquí dobletes y allá tripletes? 1. Los microtúbulos A y B
del cuerpo basal van a crecer hacia la periferia. En cambio, los microtúbulos C, que estaban en el centriolo, no crecen, entonces no hay C, solo se expresan los microtúbulos A y B y forman este axonema del tallo ciliar, ¿no? Pero no es la única manera. Por ejemplo, hay en algunas células epiteliales ciliadas donde vamos a ver que está precedido, es decir, antes de todo esto, hay una invaginación aquí en la parte de la membrana plasmática apical y esta hendidura va a ser necesaria. Ya se llama la hendidura de la ciliogénesis. Alrededor de esta hendidura, por ejemplo, se van a alinear los cuerpos basales. Entonces, una es esto, se duplican y migran y van a nuclear a los microtúbulos A y B. Otro, aquí hay una invaginación, se llama la hendidura de ciliogénesis. Alrededor de esta se van a alinear cuerpos basales. Miren, varios cuerpos basales. Y como están varios cuerpos basales, van a dar lugar a la formación de varios cilios, no solo uno, miren, varios cilios. Entonces, eso es en las células epiteliales ciliadas que tienen varios cilios. Hay una hendidura como tal, ¿ya? En otros casos se van a formar vacuolas, es decir, que por ejemplo, este centriolo, van a ir alrededor de unas vacuolas, se llaman las vacuolas ciliares. Aquí es donde va a llevarse a cabo el proceso de la ciliogénesis. Posteriormente se dirigen a la parte apical, se fusionan y ¿qué hace cuando se fusionan? Sale hacia el exterior el cilio. Ya entonces hay tres maneras. Uno, no se olviden la invaginación. Otro es que es exportado, forma el cuerpo basal y empiezan a nuclear, o a través de vacuolas ciliares, ¿no? Entonces eso. Y bueno, algunas patologías que están relacionadas con las disfunciones de los cilios. La disquinesia ciliar primaria, que se abrevia como PCD, ¿ya? Disquenesias ciliares primarias. Estas disquenesias ciliares primarias son enfermedades genéticas recesivas de escasa incidencia. ¿Por qué ocurren estas disquinesias? Hay una alteración en la estructura del cilo y flagelos y como hay una alteración en su estructura no van a funcionar correctamente. No hay movimiento en los cilios, no hay movimiento en los flagelos. Por ejemplo, puede provocar bronquitis, sinusitis, otitis, infertilidad porque no se mueve el espermatozoide por alteración de esta estructura como tal, ¿no? La falta de motilidad de estos cilios va a estar defectuoso, entonces no va a poder desplazar mocos, van a llevar a infecciones crónicas, en las trompas de falopio tampoco van a poder moverse, desplazar lo que es al óvulo ovocito, en el espermatozoide no hay movimiento de los flagelos. La causa más frecuente de esta disquinesia, como estamos viendo la disquinesia ciliar primaria, entonces la causa más frecuente de la disquinesia ciliar primaria es la mutación del gen de la dineína, porque como no tienen dineína, que es la principal proteína motora del axonema, no hay movimiento, ¿ya? Entonces el gen de la dineína. Entre otras causas también puede estar ausente otras estructuras, como las espinas radiales que conectaban, por ejemplo, a los dobletes externos, porque nosotros recordaremos acá que eran dobletes, acá habían 9 dobletes y aquí habían 2 centrales y estos centrales se conectaban por unas estructuras radiales, ¿no ve? Cuando estos rayos radiales igual están mutados o por ejemplo hay alguna ausencia de los del par central de los microtúbulos o hay una aplasia celular, es decir, ausencia total de los cilios como tal, pues también van a causar esta disquinesia ciliar, ¿ya? Entonces la disquinesia ciliar principalmente es por una mutación de la dineína, pero también como estamos viendo pueden estar alterados las espinas radiales, el par de microtúbulos centrales o puede existir una aplasia ciliar. En el 50% de los pacientes se puede encontrar también el situs inversus en estos pacientes porque no están funcionando y hemos visto que los cilios son importantes en el nódulo primario, ¿no? Para la posición de nuestros órganos, entonces puede haber un situs inverso, ¿ya? Y nos dice, esto podemos ver que va a afectar, ¿no? Va a haber una afectación a nivel del aparato respiratorio, el reproductor y situs inverso. A esto se conoce como el síndrome o triada de Cartagener, cuando presenta las alteraciones a nivel respiratorio. Va a haber sinusitis, alteración pulmonar porque los cilios no están funcionando. A nivel reproductor igual va a haber infertilidad como tal por la alteración de estos cilios y también como el situs inverso. Y entonces esta triada se conoce como el síndrome de Cartagener. En el riñón, por ejemplo, los cilios primarios están situados en la parte apical. Les he dicho que en el riñoncito estos cilios primarios, como les dice, primarios son inmóviles, están en la parte apical, ¿ya? Al principio se pensó que no tenían una función, pero sí tienen una función, detectan, mandan señales y cuando está alterado puede dar lugar a la formación de enfermedades. ¿Qué enfermedad? El riñón poliquístico, es decir, hay quistes en el riñón.
¿Por qué? Porque en una situación normal, el arrastre del fluido que circula por los túbulos renales lo que hace es que este cilio se curve, ya cuando hay líquido acá. Entonces hay fluido, arrastra, se curva. Y cuando este se curva, va a originar una señalización intracelular. ¿Y cuál va a ser la respuesta a esta señalización? Va a empezar a absorber iones, agua. Entonces eso es lo que hacen estos cilios inmóviles. Detectan en lo que es el fluido, se curvan un poquito y hay una señal intracelular y empiezan a reabsorber lo que es iones y agua de manera normal. Bueno, ahora, estos cilios, no olviden cómo es un cilio primario, tiene proteínas receptoras y les dije, no se van a olvidar de esta proteína receptora que está en los riñoncitos, las policistinas, ya que son codificados por los genes PDK. Estas policistinas van a tener una función mecanosensorial y también en la parte de la señalización intracelular detectan todo esto y se encargan de transmitir las señales, ¿ya? Cuando hay una alteración de la estructura de este cilio primario o hay una mutación en sus policistinas, pues hay una disfunción en la señalización, no se transmite, porque aparte de eso necesita estos receptores que son las policistinas. Por ende, esto va a llevar a ¿qué? A una proliferación celular anormal. No se va a reabsorber nada, pero hay una proliferación anormal y van a empezar a formar quistes llenos de fluido, ¿ya? Por eso se va a formar el riñón poliquístico, por alteración de este cilio y también por estos receptores, las policistinas, ¿ya? Y bueno, el riñón poliquístico es una de las enfermedades hereditarias más frecuentes, causa alteración renal progresiva y puede llevar a la insuficiencia renal crónica y se avanza a un daño renal y va a tener que dializarse y trasplantar el paciente, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy. Gracias.